tardes y la verdad es que es un desperdicio. Se pueden implementar ahí otros cursos. Ok. Muy buenas noches, ¿ya? Muy buenas noches, amigas, amigos. Estamos nuevamente en un programa más en contextos del diario Ultimátum para platicar con ustedes sobre los temas más importantes de la agenda sociopolítica, la nacional, la local y por supuesto también la internacional, como será el tema que vamos a tratar el día de hoy. Primero, como lo hacemos todos los días, le mandamos un afectuoso y solidario abrazo a todas las personas que están pasando por este terrible tema del COVID, ya sea que lo han sufrido, lo están sufriendo o que han tenido un familiar o tienen un familiar atravesando este tema del COVID, que es grave, es una pandemia. No hay que confiarse, sigue el proceso de vacunación con muchas críticas, por supuesto, hay que platicarlo también, y ya hay casi 240,000 personas fallecidas dentro de las cifras oficiales, y las cifras no oficiales hablan arriba de 500,000 personas fallecidas en México. De verdad, un tema terrible, hay que seguirse cuidando y hay que recordarlo todos los días porque no hay que naturalizar. A todos los médicos, enfermeras y personal que está al frente de batalla de esta terrible pandemia, les mandamos un reconocimiento, un abrazo fraternal también y de verdad nuestro más sentido reconocimiento a todos los que están trabajando para enfrentar el tema del COVID. Hay que cuidarse, esa es la recomendación. Y hoy, bueno, pues vamos a tocar un tema muy interesante que vamos a platicar con ustedes. Voy a darle la bienvenida, Mariqueta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Sí, afortunadamente. Juan Carlos Calimayor, bienvenido nuevamente, Juan Carlos. Hola, con una disculpa, andaba muy atareado, pero no me podía perder hablar del tema que vamos a hablar hoy. Qué bueno que te incorporas. Gilberto Zavala, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, estimado Víctor. Buenas noches, maestra Queta. Juan Carlos, bienvenido. Buenas noches a todos. Buenas noches. Antes de entrar de lleno al tema, voy a platicar muy rápidamente, porque hay que hacerlo para que no eludamos los temas importantes de la localidad. Chiapas sigue teniendo problemas con la seguridad y la violencia. Hoy tuvimos otro caso en Huistán, grave, muy grave, muertos. Y tenemos el problema también en Panteló, que no se ha resuelto, que ha sido noticia nacional, internacional. Y por supuesto, los que ya hemos estado hablando aquí de Venustiano Carranza y algunos casos más. Este tema lo vamos a abordar en los próximos días nuevamente. Lo hemos estado abordando en este programa. Ha salido ya nuestra opinión respecto al tema, pero lo vamos a seguir abordando. No lo soslayamos y queremos tocar hoy un tema internacional que es muy importante. Cuba está pasando por una serie de manifestaciones. Hace algunos días en San Antonio de los Baños, una localidad cercana a Cuba, empezó una manifestación aparentemente, digamos, no con mucha presencia. Sin embargo, fue creciendo y creciendo y creciendo, y hoy es una manifestación en todo el país. La pregunta aquí es, ¿a quién le importa Cuba? ¿A quién carajo le importa Cuba? Cuba es una isla que está en el Golfo de México. ¿A quién le importa? Bueno, pues déjenme decirles que les importa y nos importa a todos. Cuba tiene una posición estratégica, muy estratégica, no solamente desde la perspectiva territorial, sino desde la perspectiva ideológica. La revolución de Cuba, que tuvo su triunfo el primero de enero del año 1959, con el derrocamiento que él también era un dictador, Fulgencio Batista, abrió en América Latina y en el mundo un camino que hoy ha recorrido distintos países. Ha sido un referente Cuba para muchos países y por eso es muy importante para muchos gobiernos mantenerla viva. Fue un referente para Chile cuando Salvador Allende, fue un referente para Nicaragua. Ahí en Cuba se forjaron guerrilleros de Nicaragua, eso todo ha quedado perfectamente documentado. Fue un referente para Bolivia cuando Che Guevara salió de Cuba para ir a combatir en Bolivia. Eso ha sido un referente para muchos grupos. Angola, ¿no? África. Grupos. Inmediatamente después que terminó Cuba su revolución, mandó ejércitos a Angola y ha sido una posición ideológica que hoy sostiene, digo yo, ideológicamente, el Foro de Sao Paulo. Es decir, a muchos les preocupa, a muchos gobiernos les preocupa, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y, ¿por qué no decirlo? Incluso a muchos sectores en el gobierno de México les preocupa lo que pasa en Cuba por esta razón. Pero por el otro lado también está Estados Unidos, que desde 1962 y particularmente en finales del 63 hicieron un bloqueo, lo que le llaman el bloqueo, o que Cuba le llama embargo económico,
y ha mantenido, digamos, de manera muy relativa, porque no es total, un bloqueo sobre Cuba. Y bueno, ¿en qué consiste el bloqueo? Muy rápidamente. Consiste en no permitir que empresas de Estados Unidos o relacionadas, o sea, empresas norteamericanas o relacionadas con capital norteamericano invierten en Cuba. Porque el gran pecado de Fidel Castro cuando ganaron la revolución no fue la revolución ni derrocar a Fulgencio Batista, fue las expropiaciones sobre las propiedades de muchas personas que hoy se encuentran en Miami. Es decir, Miami se crea básicamente con pues, el éxodo cubano. Eso es lo que no le perdonan, porque hizo muchas expropiaciones a empresas, sobre todo empresas azucareras, productoras de ron, productoras pues todo lo relacionado con el azúcar, empresas cañeras. 3 casos muy rápidamente voy a decir que hay que tener en cuenta. En 1963, la invasión a Bahía de Cochinos, que fue una exploración de Estados Unidos, donde mueren 3 norteamericanos, un cubano, que intentaron derrocar al gobierno de Fidel Castro. Fue un intento fallido, fracasado, pero que fue muy importante. En 1973, la crisis de los misiles, donde... 3 casos muy rápidamente voy a decir que hay... Se está metiendo el sonido por ahí. En 1963, la crisis de los misiles. Rusia, apoyando al régimen cubano que se declara comunista en ese año, al principio de enero de ese año, manda submarinos atómicos y los pone frente a Estados Unidos a menos de 100 millas. Es decir, genera una crisis que estuvo a punto de terminar o derivar en la Tercera Guerra Mundial. 1980, un grupo de manifestantes cubanos se opone al gobierno, al gobierno castrista, y termina siendo el éxodo que se llama el de los Marielitos, un éxodo que manda a Estados Unidos básicamente a toda la gente que era opositora al gobierno de Fidel Castro. En 1990, otra manifestación muy fuerte, pero ninguna comparada con lo que estaba ocurriendo hoy. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en Cuba? Ese es el contexto general, muy rápidamente lo digo, por supuesto. El problema cubano es muchísimo más profundo y muchísimo tiene muchísimas más aristas, pero eso es un concepto, eso es nada más para tener un contexto. ¿Qué está pasando en Cuba, Juan Carlos? ¿Cómo lo ves? Mira, la reacción de culpar al bloqueo, pues es una estratagema, ¿no? Ya vimos que a la izquierda, a las dictaduras les encanta construir villanos favoritos. Para Adolfo Hitler fueron los judíos, y cada régimen totalitario escoge su enemigo favorito. Para nosotros es el neoliberalismo y es Calderón, y eso es lo que, pues acá llevamos 3 años echándole la culpa al pasado, pero en Cuba es increíble que lleven 62 años con una retórica donde la política exterior norteamericana pues ha tenido un giro importante. Después del 11S y de la invasión a Afganistán, la intervención militar en Irak, respecto a América Latina, ya sin Henry Kissinger como jefe de Estado, con una CIA que intervenía, que ayudaba a sublevaciones, a golpes militares, pues eso ya no se está dando, ya no es el superpolicía mundial Estados Unidos, ya no le importa, ya no quiere gastar, ni gastarse, ni desgastarse interviniendo militarmente, ni tampoco parece ser la solución que desean los países, como Venezuela, por ejemplo. Entonces, los pobres ciudadanos de estos regímenes de izquierda, fallidos como todos los modelos estatistas a lo largo de la historia, que lo único que hacen es multiplicar el hambre, igualan a todos, pero en el hambre, pues ya se hartaron. Y están solos los nicaragüenses que están siendo víctimas de persecución y de represión, porque el general Noriega, perdón, sí, ¿no? Daniel Ortega. Ortega. Perdón, Ortega. El general Ortega está apresando a sus opositores. Venezuela, pues no se diga, es la represión diaria, cotidiana. Y Fidel Castro y su hermano, pues habían establecido un control a través de una especie de policía secreta, revolucionaria, que es la que el domingo mandó y llamó el presidente de Cuba a que se sublevara en contra de los sublevados y los confrontara. Por lo que estoy viendo el día de hoy, ayer los dejaron sin internet toda la noche, sin luz,
y además con una racia selectiva, metiéndose a casas, destruyendo puertas, para tratar de generar miedo en la población. Pero hoy, por ejemplo, Camagüey, prácticamente la policía y el gobierno de esa ciudad ya cedió, digamos, a la avalancha popular, y pues ya están clamando que ya tomaron Camagüey y que ya no está, y que los policías se les sumaron. Demasiados años de exilio, de represión, de historias cruentas que hicieron que del romanticismo que alguna vez tuvimos todos, y me incluyo, por Cuba, como una especie de libertador de las oligarquías y del imperialismo, pues lo que ha resultado es un modelo fracasado terriblemente económicamente, que está matando de hambre a su pueblo, y es un pueblo que no merece eso. Una libreta de racionamiento cada vez con menos productos, 2 kilos de arroz, 2 kilos de frijol, un poco de aceite, y pues los cubanos ya se cansaron de vivir en esta situación, sobre todo porque ya gracias al internet ven cómo quienes se atrevieron y salieron de su país, ya no para vivir en Estados Unidos, que es como la meca del sueño, pues el sueño americano, ¿no? Sino, bueno, a mí me ha tocado platicar con cubanos que están estacionados acá en Chiapas, en lo que se van a Estados Unidos, y dicen, no, aquí están en la gloria. Imagínense, para que digan que en Chiapas estamos en la gloria, comparados con Cuba. Les dije, lo que pasa es que no saben, están en el estado más pobre de toda la República, pero si les parece la gloria, vaya la importancia de acabar ya de una vez por todas el símbolo, y con eso cierro, de que el pueblo cubano se haya levantado. Es una llamada de atención a todos estos integrantes del Foro de Sao Paulo, a todos estos dictadores en América Latina, que ya se den cuenta que no somos conejillos de indias los seres humanos. En Cuba no se respeta, y lo digo con claridad para quienes defienden ese régimen, no se respeta la libertad de expresión, la libertad de manifestación, el derecho al comercio, el derecho a la propiedad. No hay libertad de pensamiento, no hay derecho a disentir, no hay democracia. El bloqueo que hay que quitar no es el norteamericano, es el bloqueo a las libertades que tiene el régimen dictatorial cubano. Muy bien. ¿Qué tal? Cuando en los tiempos de la Revolución Cubana y años después hubo toda una avalancha cultural que llegó a toda América Latina, por supuesto, Claro. en diferentes generaciones y en diferentes tiempos, pero nos tocó estar en la universidad, en la prepa, en donde escuchábamos hasta siempre, comandante. Casa de las Américas, ¿no? ¿No? La Casa de las Américas, con todo ese prestigio cultural. Creo que... ¿Cómo ves ahora este cambio? Creo que somos de diferentes generaciones a la de Juan Carlos. Por eso también tenemos esa visión de Cuba diferente. Romántica. Una parte romántica, sí le entiendo, pero también no todo fue fallido en Cuba, ¿no? Creo que así como enviaron ejércitos a diferentes partes del mundo y también allí se formaron guerrilleros, ¿no? Fue un foco insurgente en América Latina, pues también, por otro lado, escritores, bailarinas como Alicia Alonso, ¿no? Y en la parte de la música popular, ¿no? Omar Apollo, Bellavista Social Club, y toda una serie de productos de la cultura cubana. Y en el bloqueo, que aunque Juan Carlos no lo cree mucho, ¿verdad? Porque lo ve un poco como la fabricación de un enemigo, provocó que en Cuba se desarrollara una industria farmacéutica de primera, ¿no? De primer orden, que crea hoy también su propia vacuna. Y si tú yo fui a ver, hay un hospital internacional para pacientes que vienen de fuera. Yo fui a ver por un amigo que tiene Parkinson, porque había muchos adelantos en Parkinson. Llevé sus documentos, ¿verdad? Me dieron un correo electrónico, ¿verdad? Para que mi amigo estuviera en contacto con ellos y para confirmar los resultados que le habían dado en México. Un turismo médico de primera, que a mí me tocó verlo. Yo he estado en diversas épocas en Cuba, en diferentes
Oye, Queta, pero eso no justifica que no haya libertades en Cuba. Eso no justifica, yo entiendo, una parte de la falta de libertad de expresión, pero no todo fue fallido. Hay cosas rescatables, dice Queta. Hay cosas muy rescatables en Cuba. Déjame preguntarle a Gilberto Zavala algo que me parece muy interesante en este contexto. Gilberto Zavala, tu micrófono, mi querido amigo. Gilberto Zavala, ¿tú crees que Cuba será una revolución más del Internet? Es decir, lo primero que hizo el régimen de Canel es justamente quitar el Internet porque está la experiencia de las dictaduras del norte de África que cayeron justamente a partir de la comunicación con Internet. Es decir, como que las cosas han cambiado a partir de que la gente puede comunicarse y empiezan a haber movimientos. ¿Cuba será otro movimiento relacionado con el Internet? Es decir, ¿son revoluciones del Internet? Mira, fíjate que las redes sociales para algunos van a ser y seguirán siendo benditas y para otros seguirán o serán malditas. Lo cierto es que el Internet juega un rol sumamente estratégico para todas las perspectivas, todas las aristas, sea cultura, sea comercial, sea política, sea militar. Las redes sociales ya hicieron un trabajo interesante a partir de que antes de que lo cerraran en Cuba, bueno, todo mundo ya está conociendo. Hoy precisamente estaba en una entrevista una de las activistas con un medio internacional de España y allí en la entrevista, en la televisora, fueron y la detuvieron. Esto es, pues sienten que se está yendo o que está cayendo el régimen revolucionario. Me parece que al régimen revolucionario, la ausencia de un comandante como Fidel Castro, que duró tanto tiempo, ese tiempo que dice Juan Carlos, que muchos años, más de 50, no sé cuántos años, creo que cohesionaba, era simbólica. Al no estar esa figura, hoy con la crisis pandémica, creo que ahondó y dio valor, dio unidad, dio solidaridad y hoy tenemos manifestaciones importantes. Ya no solo en una ciudad, como decías, Víctor, en San Antonio de los Baños y después Palma Soriano, sino en muchos otros lugares de Cuba. A mí me parece entonces que ya encontraron banderas. Uno de ellos es elecciones libres, propiedad privada que no existe, prensa libre que no existe, enseñanza particular que no existe, libertad de culto que no existe, libertad de reunión que no existe. Creo entonces que lo que está ocurriendo en Cuba es sumamente interesante, delicado, que hay que leerse, sobre todo desde los países de Latinoamérica, en donde sin duda en algún momento Cuba fue referente para y desde la URSS y para y desde Venezuela. Hoy para México será un referente interesante, importante, que debemos de seguir con sumo cuidado. Bueno, pero a ver, Juan Carlos, más allá de los posicionamientos personales que nos simpaticen o no, lo que pasa, a ver, déjame plantearte una incógnita que me parece muy interesante de reflexión, Juan Carlos. Más allá de eso, las implicaciones para América Latina, ¿dónde las ubicas? Bueno, lo que pasa es que América Latina vive 2 siglos atrasado. Sigue tumbando a gobierno, sigue esperando que los gobiernos que no son de izquierda le resuelvan todos sus problemas y entonces ahí aparecen los populistas de izquierda a hablar de igualdad y no hay un solo caso de éxito. Argentina está pasando por el peor momento, lo que nunca te esperabas, estos descendientes que se ufanan de ser europeos, viviendo en una situación terrible, producto del Estado metido en la economía. Es muy sencillo. Tú ves el índice de libertades económicas de un país y lo comparas con sus niveles de desarrollo y ahí está la gran diferencia. Ves cómo funcionaron la Unión Soviética, China, antes de que se abrieran a la libertad comercial, y lo que hoy tienes son regímenes autoritarios pero capitalistas. Es decir, la diferencia ni siquiera es el autoritarismo, es la libertad, el respeto a las libertades. Que ya los rusos pueden viajar, ya los chinos pueden viajar a cualquier parte del mundo. Los cubanos es un gran reclusorio, es una especie de Islas Marías, la isla de Cuba. Entonces, por más logros que haya en ciencia, en medicina y con médicos, eso ha servido para legitimar los abusos
de un régimen caduco que ha empobrecido miserablemente a su pueblo. Yo fui hace 30 años, Queta, y mis amigos se burlaban porque yo soñaba con ver a Fidel Castro. Yo fui a ver la Revolución Cubana, mis amigos fueron a divertirse, pero yo soñaba con ver y justificar y decir, fui a Cuba y me tocó ver, y lo que vi es una pobreza terrible y sigue persistiendo, y cada vez es peor. No puedes sacrificar las libertades justificándola con logros en materia de deportes, en materia de medicina, o con los grandes artistas cubanos, porque eso es inherente a la cultura del pueblo cubano, con régimen represor o sin régimen represor. La cultura, los cubanos han sido resilientes y han sobrevivido 6 décadas y dijeron, ahora ya basta. Y para mí debe ser el símbolo de que volteemos ahí, de que nuestro gobierno, en vez de decir que quiten el bloqueo, diga que se respeten las libertades que garantiza la Carta Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que están guardando en una gaveta? Hoy están tratando de reprimir, tratando de intimidar, encarcelando a gentes. Esto comenzó hace 4 meses con un movimiento que se llama San Isidro, donde un grupo de raperos, Calle 13, hicieron una canción que se llama Patria y Vida, porque ya se cansaron de morir por esa patria, morirse de hambre, por esa patria ilusoria que les prometió la igualdad, y lo logró, pero la igualdad en la miseria. Entonces, ningún pueblo, por más romántica que sea su idea de no someterse, yo no estoy diciendo que haya McDonald's en Cuba, ojalá que no, que no llegue Hollywood, que tengan... No, ni Toledo quería ni siquiera que hubieran en Oaxaca los McDonald's. Por supuesto, tampoco es esa la solución y es la panacea. Estados Unidos no son un modelo a seguir en el tema de justicia social. Los países nórdicos sí, pero lo que voy es que ya es una retórica hueca. Yo esperaba que ya sin liderazgo y esta verborrea que hacía de Fidel Castro un líder carismático, que envolvía masas, que habló y rompió todos los récords de horas hablando, tenía embelesado al pueblo con esta retórica, pero de la retórica no se come, pues. Buena reflexión. ¿Qué tal? ¿Tú crees que el gobierno y el sistema y el Estado cubano perdió la oportunidad de hacer su propia, digamos, adecuación, ¿no? Glasnost histórico, y ahora al no hacerlo, es decir, no tener una iniciativa desde el gobierno, sí, es la sociedad la que está, digamos, sí, impulsando? creo que perdieron su oportunidad, ¿no? No visualizaron, no proyectaron lo que iba a pasar con la muerte de Fidel y de Raúl, los líderes morales, por así decirlo, de la Revolución Cubana, ¿no? Los líderes carismáticos. Sí, líderes carismáticos, no fabricaron su propia perestroika y glasnost, ¿verdad? Que las dos tienen significados diferentes. Uno es la cuestión económica y otro es la apertura a los temas de la libertad de prensa y una serie de temas que también estaban prohibidos en la URSS en esa época. Pero además es curioso, por ejemplo, una dictadura como la de Pinochet, ¿no? Que también fue una dictadura, sin embargo, en el tema económico funcionó bien, y eso no quita que fue una de las dictaduras más crueles del cono sur. Tampoco justifica. No siempre las dictaduras simbolizan pobreza en un momento dado, ¿no? Allí la dictadura de Pinochet, entraron los Harvard Boys y todos estos grupos, ¿verdad? Y la economía chilena funcionó bien cuando Pinochet, pero estaban viviendo una dictadura, esa hipótesis no confirma lo que están diciendo muchos cubanos respecto a, justamente en Chile, no hubo un bloqueo como sí lo hay en el caso de Cuba. Claro, así es. Fueron dos circunstancias diferentes, porque la dictadura pinochetista fue apoyada por la CIA, fue apoyada desde Estados Unidos, se les dio apoyo hasta económico, ¿no? Y sin embargo, es increíble cuando uno repasa toda la historia de Centroamérica y lo que lleva a Cuba, ¿verdad? Lo que lleva a la Revolución Cubana, la caída de Arbenz y de muchos gobiernos democráticos de Centroamérica se deben a aquella famosa platanera, la United Fruit,
que gobernó Centroamérica, que si la United Fruit tenía problema con un gobierno, Estados Unidos lo ayudaba y derrocaban al presidente en turno. Imagínense el poder que llegó a tener militar en un momento dado Estados Unidos para derrocar los gobiernos democráticos de Centroamérica y de otros países, ¿no? Ok, ¿qué tal? Ya ese planteamiento que estás haciendo justamente es como si Estados Unidos ha intervenido, tiene presencia. Juan Carlos decía que no, que en realidad a Estados Unidos el modelo ya no le interesa América para los americanos de la doctrina Monroe. ¿Tú qué opinas, Gilberto Zavala? ¿Sí, fíjate que la doctrina Monroe, América para los americanos, o ya Estados Unidos, digamos, pintó su raya? Los últimos años, recuerdo nada más en contexto, los últimos años, Donald Trump prácticamente dijo, hey, volteemos a América, es decir, a Estados Unidos, y dejemos al resto del mundo. Y eso contravino la política que había hecho Obama, que era abrirse justamente. Y hoy Biden está haciendo declaraciones muy interesantes donde dice, volteen al interior de ustedes mismos. ¿Qué opinas, señor Zavala? Y mira, justamente a horas de que se iniciaran las manifestaciones en los dos primeros ciudades de Cuba, Biden fue uno de los actores políticos en el plano internacional que llamó al gobierno de Cuba para que viera esto como una oportunidad para escuchar a su pueblo. Y sin embargo, en el resto de los países de Latinoamérica hay muchos países, entre ellos México, que han condenado el bloqueo genocida, así le han llamado, y me parece que hay cierta razón, contra el pueblo cubano o contra el gobierno de Cuba. Y sin embargo, a esta hora, ninguno se ha pronunciado, ni siquiera individual o en bloque. México por ahí fijó una posición en términos de fijar la postura sobre la ayuda humanitaria, pero que el gobierno de Cuba en estas circunstancias y antes de esa situación social cerró su frontera. Es decir, no su frontera, cierra la isla a esa posibilidad de la ayuda humanitaria. Entonces, la crisis sanitaria por el COVID, la escasez de alimentos y medicinas, los apagones de luz y ese clamor ya de las libertades, me parece que al gobierno cubano buena falta le hace, insisto, un comandante como Fidel, solamente que ya no está, ya no existe. Y hoy este gobierno de Miguel Ángel Díaz-Canel me parece que no tiene ya las condiciones para sostener ese régimen revolucionario que alguna vez albergó allí a Hugo Chávez, a Evo Morales y a tantos otros gobiernos de países sudamericanos. Pues yo no sé qué, o sea, no sabemos exactamente qué vaya a pasar, o sea, es especular un poco todavía, pero lo que sí podemos preguntarnos en este momento es cuál ha sido la reacción, tanto lo que ya adelantaba Silvia Zavala de algunos países latinoamericanos, que sin el régimen cubano se quedan sin referente, eso sí es importante mencionar. Claro. Se pierde un referente ideológico, un referente, digamos, de gobierno, porque no solamente es ideológico, también de sistema de gobierno, y esto sería algo interesante en términos históricos, analíticos, porque sería un relanzamiento de las ideas, es decir, hay que repensar mucho las cosas. Y por el otro lado, una nueva era, ¿no? Una nueva ola. Sí, suena muy interesante. Pero déjame comentar algo, Víctor. Juan Carlos Maestraqueta. A mí me parece, sin embargo, que este movimiento que se está generando en Cuba todavía es, a pesar del número y de lo que se mira en las imágenes, me parece que es incipiente toda vez que no tiene figuras que tengan o que sean referentes de ese movimiento y que permitan generar una idea de hacia dónde va en términos de alcance político o de alcance social este tipo de manifestación y o de reclamo. Pero Gilberto Zavala, lo que ocurrió en las revoluciones de África del Norte empezaron sin liderazgos políticos. Claro, claro. Se establecen los liderazgos políticos. También cuando cae Rumanía, Checoslovaquia, ¿no? Fue la masa que se dejó ir encima de movimientos que pretendían pues, cuestiones tan elementales como la cultura o la libertad. Digo, sí, pero en algún momento surgen esas figuras, que es cuando ya nos permite visualizar hacia dónde va esa manifestación o esa inconformidad o ese reclamo. Por eso yo hablo de que todavía es incipiente aún, ¿no? Por supuesto, y van a surgir los liderazgos, eso no tengamos la menor duda. ¿Hacia dónde va? No lo sabemos.
Lo que resulta interesante es que estos movimientos, a diferencia de otros movimientos en otro periodo histórico, están surgiendo, digamos, de manera, no digo que espontánea, pero sí de manera mucho más desbordada por la población, y los liderazgos se van a tener que montar más adelante. Sin embargo, por el otro lado, no hay que dejar de lado otra arista que quiero mencionar. Los cubanos de Miami, que ellos no reclaman libertad, ellos lo que reclaman es que les regresen sus tierras, que les regresen sus propiedades. Hay en Miami instalados miles de juicios contra el gobierno cubano para pedirles que les regresen sus casas. Digo, el que haya ido a Cuba sabe cómo está, cómo se vive y cómo fueron, digamos, expropiadas, y esos juicios están ahí. O sea, va a ser muy interesante ver en términos del derecho internacional cómo funciona y cómo, digo, en caso de que esto avance, porque también la otra opción es que haya una represión tal que este movimiento quede como lo ocurrió en los años 90. ¿Cómo ves, Juan Carlos, desde la perspectiva de la demanda de los cubanos en Miami? La palabra se reduce en una sola, es libertad. Quien defienda a un régimen que está violando las libertades más esenciales, en México hay muchos, que te digo, atrapados por el romanticismo de la Revolución Cubana. Hasta el mismo Vargas Llosa en algún momento se dejó seducir, como Octavio Paz con la Guerra Civil Española. Gabriel García Márquez. Cuando ven la realidad, cuando ven que se trata de regímenes que no encuentran otra manera más que eliminar al adversario, como hicieron los rusos mandando a morir a millones al Gulag, como hicieron los chinos con Mao, donde murieron millones de personas de hambruna, como está sucediendo en todos los países gobernados por la izquierda que no prosperan. El Estado no es un buen administrador. Cuando el Estado controla la economía y no nos ve como individuos, sino como un ente colectivo al cual hay que llevar de la mano a cambio de sus libertades, lo que se trunca son precisamente esas libertades que permiten que se desarrollen las sociedades. Y perdón, pero es un debate crucial para México porque se está desvelando la parte más radical de la izquierda que hoy nos gobierna, adhiriéndose a la causa revolucionaria, porque como les dicen de broma y no lo toman en serio, váyanse a vivir a Cuba, vayan, o queremos en México libretas de racionamiento como en Cuba. Eso es lo que quieren para México. Quieren que se vaya a la cárcel el que ejerza el derecho a disentir, el derecho a manifestarse, que se ha agarrado a palos. Van a decir, es que aquí pasa lo mismo, sí, pero no por manifestarse, aquí hasta se abusa inclusive de ese derecho, se destruye y se vandaliza. Nos queda poco tiempo. Salvo algunos casos muy aislados, videodocumentados, hoy tenemos un pobre pueblo que sin ayuda internacional, nada más que la difusión de lo que está pasando, se está jugando la vida por sus libertades porque prefieren morir en el intento que morirse de hambre. Esa es la realidad. Y aquí no hay medias tintas. O estás del lado del opresor o estás del lado del oprimido, como decía Desmond Tutu. O sea, no se puede ser imparcial en situaciones de opresión. Y aunque diga el gobierno, lo que hizo el presidente es una clara injerencia. Al manifestarse en contra del bloqueo, lo han hecho siempre ante la ONU los gobiernos mexicanos. Pero a Estados Unidos lo tiene sin cuidado. Ahorita estoy checando. Muy bien, Juan Carlos, voy a cortarte para que hagamos un comentario pronto, rápido, porque tenemos muy poco tiempo. Bueno, dije lo suficiente. Está bien. ¿Sí? ¿Qué tal? Un comentario de 30 segundos para que vayamos hablando. A mí lo que me preocupa es que desde el gobierno enfrenten a los que todavía se dicen revolucionarios contra los disidentes, ¿verdad? Y que provoquen una guerra fratricida. Eso sí me tiene muy, muy preocupada, que se lleguen a esos extremos ante la impotencia de... Pues ese es el llamado. Pero yo creo que aquí lo importante sería tal vez buscar canales internacionales de mediación para lograr una transición democrática, una transición de otro tipo, ¿no? Muy bien, pero ese es el llamado que hizo Canel, a las fuerzas revolucionarias a defender el pueblo, que con eso sí puede generar una confrontación muy fuerte. Y ya decía Gilberto Zavala, están sin luz, sin internet,
incomunicados, bloqueada la isla, quién sabe qué está pasando, la verdad, de bien, o sea, no sabemos los detalles de lo que está ocurriendo, más allá del régimen castrista y cubano. Gilberto Zavala, un comentario rápido, tenemos 30 segundos. Muy rápido concluir que efectivamente el régimen cubano es un régimen revolucionario que creo que ya es de otra época, hay que mirar hacia adelante. Y segundo, es que en ese gesto de solidaridad del gobierno mexicano acusó al gobierno de Estados Unidos de intervencionista, y ahí me parece que hay una arista con una sensibilidad política distinta que, visto en la perspectiva de cómo estamos viviendo, puede ser delicado para nuestro país. Bueno, va a ser un tema que vamos a seguir discutiendo en los próximos días. Juan Carlos, un comentario final, por favor. Tu micrófono. No hay más tiempo, solo yo deseo de todo corazón que haya un cambio en la isla. Lo deseable sería que el gobierno aceptara ya otorgar libertades, apostar por la democracia, porque los cubanos encuentran una manera de resolver pacíficamente sus problemas, pero lo veo difícil. Los regímenes dictatoriales terminan echados al basurero de la historia y terminan siempre mal porque se resisten a dejar el poder y no lo van a querer dejar hasta la última bala que les quede. Muy bien. Bueno, pues déjenme agradecerle a todas las personas que estuvieron el día de hoy con nosotros, a Miriam Escudero, a Araceli Hernández, muchas gracias por los comentarios, a Liz Escudero, a Regina Velázquez, a Rosy Laura, un abrazo, hermanita, muchas felicidades, muchas gracias por los comentarios, Teresa Mendoza, a Manuel Centeno, Yesenia Suart, a Manuel, aquí es Manuel Centeno, otros comentarios. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos platicando ese tema porque seguro va a dar mucho de qué hablar. Y es muy importante por el referente geopolítico en América Latina. Vamos a hablar cuál es la posición de México respecto a lo que está ocurriendo en Cuba y qué está pasando. Si esto implica una reconfiguración ideológica, estratégica, geopolítica, intelectual en América Latina y en el mundo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Gilberto Zavala, y buenas noches, Juan Carlos. Nos vemos mañana en un programa más de En Contextos del Contextos.